Aleluya, de Guatemala. Es un gran privilegio para estar aquí con ustedes. Usualmente no estoy predicando en español, pero voy a hacer mi mejor trabajo por ustedes. Perdóname. Okay. Pero es un gran privilegio para estar aquí. Mi nombre es Mike. Hace 18 años yo planté una iglesia en México. Es una iglesia bilingüe grande que envía mucha gente para plantar iglesias como sus pastores. Y hoy estamos hablando de misiones y plantación de iglesias. ¿Quién está tomando notas? ¿Nadie? Ok. Vamos a hablar, es el título del sermón que ustedes están tomando notas, el corazón de Dios para las misiones. ¿Qué es el corazón de Dios para las misiones? ¿Qué piensan? Es plantar iglesias. Es el plan de Dios, es plantando iglesias. Eso me recuerda la historia del pastor llamado Giovanni en Guatemala, que era famoso por predicar sermones largos. Sermones largos. Un día, Giovanni estaba predicando cuando un hombre se paró en la primera fila y salió de la iglesia en medio del sermón. 30 minutos después, este hombre regresó caminando a la iglesia y se sentó nuevamente en la primera fila. Pastor Giovanni molesto que había salido en medio de su sermón y luego volvió a entrar. Entonces, después del sermón, el pastor Giovanni le preguntó, ¿cómo es que se levantó y salió en medio de mi sermón? El hombre respondió y dijo, salí a cortarme el pelo. El pastor Giovanni respondió, ¿no podrías haberte hecho un corte de pelo antes del servicio? El hombre respondió, tardaste tanto tiempo que no necesitaba uno antes. Ok, hoy me siento honrado y bendecido de enseñar un sermón sobre misiones y plantación de iglesias. ¿Quién tiene su Biblia o teléfono? Muéstrame su teléfono o Biblia. Ok, vamos a comenzar en Mateo 28. Mateo 28. Aquí está por ustedes que no tienen su Biblia, pueden leer. Mateo 28. Vamos a comenzar con versículos 18 a 20. Mateo 28, 18 a 20. Ustedes pueden leer conmigo, por favor. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y Guatemala también, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? El fin del mundo. Amén. Jesús hablando aquí, hermanos. Jesús está compartiendo algunas de sus últimas palabras con sus discípulos. Y después de la resurrección, estos hombres serían los líderes de la primera iglesia cristiana. ¿Dónde fue la primera iglesia cristiana? ¿Cuál ciudad? En Israel. El pastor, silencio, por favor. ¿En dónde en Israel? Jerusalén. Primera iglesia cristiana. No fue en Guatemala, fue en Jerusalén. ¿Ok? Jerusalén. Y las últimas palabras de Jesús para ellos fueron, escuchen, vayan a todo el mundo y predican el evangelio. Vayan por todo el mundo y ¿qué? Hagan discípulos de todas las naciones. Amén. Las últimas palabras de Jesús para ellos fueron sobre misiones. Y amigos, la forma principal en que Dios ha llamado a los cristianos a realizar el trabajo misionero es que plantando nuevas iglesias. Plantando nuevas iglesias. Es el plan de Dios. Su maravillosa iglesia, ustedes, es aquí en Guatemala gracias a personas que tenían un corazón para las misiones y plantaciones de iglesias. Yo me mudé con mi familia a México hace más de 18 años. Mira mi familia. Hace 18 años tenía pelo.
Ahorita no. Estaba en California con mi esposa, con mi hija, con mi hijo, y el próximo día salimos por México y fuimos enviados en California de una iglesia como ustedes, una iglesia pequeña, y en ese momento teníamos 2 bebés. Mi hija ahorita tiene 21 años, mi hijo tiene 19. Amén. Han crecido toda su vida en México. Y al día siguiente nos íbamos a mudar a México. ¿Para qué? Plantar la iglesia, Capilla Calvario en Rosarito. Y nos mudamos a Playas de Rosarito sin conocer a nadie para plantar nuestra iglesia hace más de 18 años. No hablo bien español ahorita, pero hace 18 años solo tenía 3 palabras. Quiero comer. Casi. Burrito, baño y taco. Nada más. Burrito, baño y taco. Eso era todo. Amén. Pero Dios ha sido un gran plan con nosotros en una iglesia local, pero también en esta obra de plantación. Fuimos enviados de una iglesia que creía y hablaba sobre la plantación de iglesias. Y aunque nuestra iglesia que nos envió era pequeña, 100 personas, no, era pequeña, el pastor nunca perdió la visión de ¿qué? De plantar otras iglesias. ¿Y sabes la razón principal por la que nos enviaron? Simplemente estábamos dispuestos a dejarle todo y salir. En los últimos 18 años hemos visto a Dios hacer un trabajo asombroso. No solo en nuestra iglesia local, sino a través de las plantaciones de iglesias y socios de plantación de iglesias como ustedes. Su iglesia es una de nuestras iglesias plantadas y me siento muy honrado y bendecido de estar con ustedes aquí hoy. El plan de Dios por misiones es encontrado en el libro de ¿dónde? Hechos. Libro de Hechos. Pueden ir ¿qué dice el libro de Hechos? 3 puntos importantes. Ustedes que están tomando notas, que es nadie, pueden escribir. El libro de Hechos, 3 puntos importantes. El libro de Hechos número 1, el modelo para la iglesia local. El libro de Hechos comienza con la primera iglesia, Jerusalén, pero muestra el modelo para la iglesia local. Segundo punto. El libro de los Hechos dice necesitamos alcanzar a la comunidad local. Primeramente, alcanzar la comunidad local. Pero, número 3, alcanzar al mundo también para Jesús. ¿Cómo? A través de plantación de iglesias. Una vez más, número 3, alcanzar al mundo para Jesús a través de plantación de iglesias. Amén. Amén. Y el plan de Dios para las misiones y la plantación de iglesias se originaron ¿dónde? En los labios de ¿quién? Jesucristo. De Jesucristo fue su plan. Amén. Mateo 16, 18, Jesús dijo, yo construiré mi ¿qué? Iglesia. Jesucristo, Mateo 16, 18, yo construiré ¿qué? Mi iglesia. Por favor, acompáñenme en sus Biblias en el capítulo 1 de Hechos. Hechos 1, 8. Vamos a leer juntos. Hechos 1, 8. Dice, Jesús hablando, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Jerusalén. en toda Judea, 2. Samaria Sí. y hasta lo último de la tierra. Excelente. Jesús hablando. Jesús aquí está mostrando el plan de Dios para las misiones. Ahora, este plan de Dios para las misiones fue originalmente para los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva. ¿En dónde? Jerusalén. Jesús estaba hablando a los pastores de Jerusalén. Okay. Estoy hablando de mis hermanos en Guatemala. Este plan es similar, pero un poco diferente. Pero hoy el plan de Dios para las misiones es para ustedes aquí en Guatemala. Para su iglesia,
no van a comenzar en Jerusalén. ¿Dónde van a comenzar? Guatemala, la ciudad, zona 11, o donde ustedes viven. Número 2, Judea. Ok, originalmente Jesús hablando en Jerusalén, ok, el área alrededor fue Judea. Samaria fue hace 2 días de Jerusalén y las fines de tierra fue todo. ¿Es un arca? Es un círculo. Es un círculo. Jerusalén, Judea, Samaria, a confines del mundo. Por ustedes es el mismo círculo. Ustedes van a comenzar, ¿dónde? La ciudad, aquí, cerca de sus casas. En toda Judea. Por ustedes, Judea es esta gran ciudad de Guatemala. Yo vi que ustedes tienen más de, ¿cuántas personas? 5 millones de personas en esta ciudad. La ciudad más grande en todo Centroamérica ustedes tienen. Su Judea es, ¿dónde? La ciudad de Guatemala. 5,000 personas. 5 millones, perdón. 5 millones de personas. Pero van a continuar en Samaria. Su Samaria es todo Guatemala. ¿Cuáles son las otras ciudades grandes en Guatemala? Quetzaltenango, Okay. Escuintla, ¿Qué más? ¿Dónde está el mejor? ¿Quién tiene la mejor comida? Guatemala. Aquí. Pero otros. Panajachel también. Ok, otros. Antigua, ¿qué más? Altela. Ok. Son las ciudades grandes, sí. Son su Samaria. Y hasta lo último de la tierra es otros países en Centroamérica. Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En orden, ¿no? En orden. Para nosotros, ustedes son, por nosotros en Rosarito, ustedes son la última de la tierra. Porque ustedes son la primera iglesia que hemos plantado afuera de Estados Unidos y México. Y es un gran privilegio para ser con ustedes. Tengo un amigo que va a dar un testimonio, Pastor Tony, sobre nuestro programa de plantación. Bienvenidos a Pastor Tony. 2 minutos, nada más. 5. Iglesia, estamos bendecidos de estar aquí en esta mañana. Y la verdad es que, como decía mi pastor, una iglesia internacional, primera iglesia plantada fuera de México y los Estados Unidos hacia el centro y Sudamérica, y ustedes van a hacer la obra de Sudamérica. Amén. No lo va a hacer Rosarito, no lo va a hacer nuestra iglesia en Mazatlán, lo van a hacer ustedes. De aquí Dios va a levantar varones como usted, como ustedes jóvenes, que Dios va a enviar a otros lugares aquí en Guatemala, y alguno de ustedes va a decir, hey, yo quiero plantar El Salvador, y Pastor Giovanni te va a decir, no, claro que no. No, claro que te va a decir, vámonos a El Salvador, y si van a El Salvador, invítenme por favor, yo quiero ir con ustedes. Pero es una bendición estar aquí esta mañana hablando de plantación de iglesias. Nosotros fuimos, igual que Giovanni y su hermano que vinieron acá, nosotros también fuimos enviados por nuestra iglesia en Rosarito a un lugar que se llama Mazatlán, Sinaloa. No conocíamos familia, no teníamos familiares, teníamos la visión y el llamado de Dios para esa gran ciudad, una ciudad mucho más pequeña que la ciudad de ustedes, como 600,000 personas. Pero Dios nos llamó ahí. Cuando empezamos, esto me recuerda mucho como empezamos nosotros. Un saloncito con un grupo de... Primero empezamos en la sala de una casa con 35 personas. Luego empezamos en un lugar un poquito más grande que este con más personas. ¿Y sabes qué pasaba? Que en ese entonces, cuando nosotros empezamos la plantación de iglesias, veíamos que éramos el mismo grupo de personas. Y a veces no venía gente nueva. Y eso puede desanimarte, porque dices, no está pasando nada. Pero déjame decirte algo, necesitamos tener fe de lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Porque no se trata de los números, se trata de la obra de Dios en el corazón de la gente. Amén. En la ciudad. Dios va a traer a la gente, pero si ustedes no creen que va a suceder, pues nada va a pasar. Necesitamos todos como iglesia creer. Número 1 es creer que Dios está con ustedes y que esta es su iglesia. Que no hay otra iglesia más bendecida en todo Guatemala que ustedes.
¿Por qué digo esto? Porque Dios está haciendo una obra especial aquí con ustedes. Yo no sé qué Dios está haciendo con otros pastores. Gracias por el trabajo que hacen, pero esta iglesia es diferente. Aquí enseñamos la Biblia verso a verso a través de todo el consejo de Dios. Tienes una alabanza con Pastor Giovanni que ama a Dios, que tiene energía y que lo que más quiere es guiar a su pueblo a la presencia de Dios. Entonces, número uno, tienes que creer que Dios está haciendo algo grande aquí en tu iglesia. ¿Tú crees esto, iglesia? Amén. Y número dos, ahí te va un reto. Número dos, porque ese es el reto que yo enfrenté. Número dos, es que ustedes, todos ustedes que están aquí, tienen que empezar a hacer la labor del ministerio. ¿Qué significa esto? Invitar a otros amigos, traer otra gente. ¿Cómo quieres tú que una taquería nueva se dé a conocer? ¿Cómo sucede? A ver, ¿alguien me puede decir cómo se da a conocer una taquería? ¿Alguien? Promocionándola. Hey, te recomiendo ese lugar. Ahí, ok, taquería, no, a lo mejor no es muy común taquería aquí en Guatemala. La chuquería, donde te hacen tus chucos. Hey, aquellos chucos que están en la zona 10, wow. Amigo, la iglesia que está en la zona 10, wow. Mis respetos, ven conmigo a la iglesia. Oh, tal vez, ¿quieres que venga por ti? Ve tú por ellos y tráetelos de la mano y diles, esta es mi iglesia, Dios está haciendo grandes cosas en mi iglesia, pero tienes que creerlo. Si no crees que Dios está haciendo grandes cosas en tu iglesia se va a quedar así, mira, chiquitita, y no quieres una iglesia chiquita. ¿Sabes algo? Yo estoy orando por Guatemala, estoy orando por tu pastor. Yo creo que esta iglesia de aquí va a ser una iglesia no de 20 personas, 30 personas, 50 personas, 100 personas, miles de gente. Tiene el potencial. Tienen un pastor, primeramente muy guapo, soltero. Chicas, por favor, cierren sus ojos, pero tiene un gran corazón. Hermana, ¿por qué voltea a ver a su hija? Pero tiene un gran corazón para Cristo y para ustedes, hermano. Amén. Quiero compartir contigo un versículo y ya con esto termino, pastor. Hebreos capítulo 11. Si tienes tu Biblia, habla rápidamente ahí. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted tiene fe? ¿Usted? ¿Qué Nada versículo más dijo, alguien pastor? dijo amén. Amén. ¿Qué versículo dijo, Hebreos pastor? 11:6. Amén. ¿Ustedes tienen fe, iglesia? Amén. Amén. Crea que Dios está haciendo algo hermoso aquí en su iglesia y van a empezar a ver el fruto que Dios va a empezar a traer. Pero tengan paciencia y hagan la labor del ministerio. Amén. Gracias, pastor. Jonathan, su familia, Giovanni, fueron parte de nuestra iglesia por algunos años, fueron grandes líderes siervos, una gran bendición a nosotros, pero también vimos la mano de Dios llamándolos a la plantación de iglesias. Y dejaron todo en México para venir aquí a plantar esta iglesia. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué Giovanni y Jonathan dejaron todo en México para venir aquí y plantar esta iglesia? ¿Por qué? Porque los ¿La aman. comida? Por amor a la obra de Dios. Porque Dios los llamó. Amén. Dios los llamó. Dios los llamó aquí porque Dios tiene grandes planes para esta iglesia. ¿Crees esto? ¿Eso? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Crees que Dios tiene grandes planes para bendecir a esta iglesia? Amén. Amén. ¿Crees que Dios podría hacer que esta iglesia sea un centro de envío, de plantación de iglesias a otros países? Aleluya. Yo creo eso. Y no puedo esperar a ver lo que Dios va a hacer. Regresando a nuestro estudio bíblico, acompáñame por favor al capítulo 13 de Hechos. Capítulo 13 de Hechos. Hechos 13, aquí está. En el capítulo 13 de Hechos encontramos uno de los eventos más importantes en la historia de las misiones.
Hechos 13, 1 al 4. Vamos a leer. Había entonces en la iglesia que estaba en donde? Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes y el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. De lo que estamos leyendo aquí es sobre la vida y el ministerio de la iglesia en Antioquía. La iglesia local del apóstol Pablo era la iglesia en Antioquía. ¿De dónde viene el apóstol Pablo? La iglesia en Antioquía. Antioquía. Pablo fue de Jerusalén, pero su iglesia local fue Antioquía. Como 2 días manejando, 2 días caminando de Jerusalén. Y estos 2 hombres, Saulo, que sería ¿quién? El apóstol Pablo. Recuerden, Saulo va a ser el apóstol Pablo y Bernabé, su amigo, eran líderes en esta iglesia primitiva en Antioquía. Y vemos aquí a la iglesia ayunando y orando y luego a Dios apartando a estos 2 hombres para una obra especial. Una obra especial. Dios hablando a través de los pastores y Dios hablando a sus corazones. Okay. Yo creo que algunos de ustedes serán llamados para ser enviados. Algunos de ustedes serán llamados para ser enviados. Y lo que sucedió después fue que la iglesia local envió a Pablo y Bernabé para la gran obra que Dios los había llamado a hacer. Esta iglesia envió a Pablo y Bernabé con las finanzas y los recursos que necesitarían para hacer esta gran obra misionero. Y fueron enviados al primer viaje misionero de Pablo. Déjame hacerte una pregunta sobre el libro de los Hechos que estaba leyendo ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que el libro de los Hechos es el modelo para la iglesia? ¿Alguien? Es la verdad. El libro de los Hechos es el modelo para la iglesia, por su iglesia, por cada iglesia. Y el libro de los Hechos nos dice en qué cosas debe de participar y enfocarse la iglesia de hoy. Vemos iglesias haciendo dos cosas, en el libro de los Hechos. En el primer lugar, principalmente, vemos iglesias locales enseñando la Biblia y llegando a sus comunidades locales. Primer paso, más importante. Pero luego, número 2. En segundo lugar, también vemos a Pablo plantando nuevas iglesias. Quiero compartir con ustedes un poco de malas noticias esta mañana. Leen conmigo. Hechos sobre plantación de iglesias. Solo el 3% de las iglesias cristianas en el mundo están directamente involucradas en la plantación de iglesias. Una vez más. Solo el 3% de las iglesias cristianas en el mundo, Guatemala, Estados Unidos, México, en todo el mundo, están directamente involucradas en plantación de iglesias. No es bueno, hermanos, no es bueno. Crecí en una familia cristiana y asistimos a una buena iglesia cristiana, pero nunca escuchó estas palabras. Vamos a plantar una iglesia. Mi pastor nunca dice, vamos a plantar iglesias. Escuchen bien. Buenas iglesias alcanzan a su comunidad, pero las grandes iglesias alcanzan al mundo. ¿Quién está tomando notas? Necesitas escribir esta cita. Buenas iglesias alcanzan a su comunidad, pero las grandes iglesias alcanzan al mundo. ¿Amén? Amén. Una vez más. Buenas iglesias alcanzan a su comunidad, pero las grandes iglesias alcanzan al mundo.
Amén. Y es por eso que vemos la plantación de iglesias como una prioridad en todo el libro de los Hechos. De hecho, el apóstol Pablo fue el más grande misionero de todos los tiempos. ¿Y qué hizo Pablo en sus viajes de plantación de iglesias? ¿Qué hizo Pablo? Pablo no visitó orfanatorios ni centros de rehabilitación. Pablo no construyó casas para familias pobres. Pablo no se involucró en el trabajo social ni en la política. Todas esas cosas son buenas, pero Pablo tenía un enfoque único en sus viajes misioneros. Pablo salió a compartir el evangelio y plantar iglesias. Y ese siempre ha sido el plan principal de Dios para las misiones. No es fácil. No es fácil dejar todo y plantar una iglesia hoy. Amén. Amén. ¿Están en acuerdo? Amén. Este me recuerda la historia del plantador de iglesias llamado Giovanni, que dejó todo para mudarse a Guatemala. Y el pastor Giovanni estaba predicando un domingo y la congregación del pastor Giovanni estaba teniendo problemas para llevarse bien con la gente. Entonces al pastor Giovanni se le ocurrió una idea para fomentar el amor y la unidad en la iglesia, en su iglesia. Así que un domingo por la mañana, durante su sermón, el pastor le dijo a su iglesia: quiero que pienses en alguien que no te caiga bien. Quiero que pienses en alguien quien sea difícil llevarte bien. Quiero que pienses en alguien que creas que es grosero, enojón y la causa de la mayoría de tus problemas. Y quiero que haga un pastel de chocolate para esa persona y se lo lleve a su casa después de la iglesia. Hoy, este pastel de chocolate te ayudará a superar tus malos sentimientos hacia esta persona. Bueno, después de un largo domingo en la iglesia, el pastor Giovanni finalmente llegó a casa con una gran sorpresa. Cuando llegó a casa, encontró 30 pasteles de chocolate en la puerta de su casa. No es una historia verdadera, hermanos. Bueno, en serio, hoy quiero compartir con ustedes algunas buenas noticias sobre esta plantación de la iglesia de Calvary Quetzal. Hermana, por favor. Eso es que la iglesia Calvary Quetzal está haciendo a través de la plantación de iglesias. Primeramente, ustedes fueron plantadas en agosto 2020. Por nosotros fueron iglesia número 25. Número 2, escuchen bien, ya apoyando plantaciones de iglesias. Hay una iglesia en Tijuana. Tijuana es una gran ciudad muy pobre. Giovanni y Jonathan tienen un gran amigo, se llama Martín. Martín es un pastor en un lugar muy pobre. Ustedes están dando mensualmente dinero por Pastor Martín. De aquí, de ustedes. Ustedes son enviando dinero a México a plantar esta iglesia. Y número 3, con fe, ustedes van a ser un futuro centro enviador de plantación de iglesias. Amén. Con fe, yo creo. Giovanni es en acuerdo, pastor. Ustedes van a ser un futuro centro de enviador de plantación de iglesias. Amén. Voy a mostrar una mapa. Mira, dice Calvary Chapel Rosarito, el nombre de nuestra iglesia, plantación de iglesias. Yo planté nuestra iglesia en 2002. Calvary Rosarito es una iglesia bilingüe. Tenemos 7 iglesias en Estados Unidos, 20 en México, algunos van a ser próximamente. Las iglesias en, ¿cómo se llama este color? Morado. Morado. Las iglesias en morado son muy especial para mí. No fueron enviados de mí y de nuestra iglesia, fueron enviados de otras iglesias.
son la próxima nietas. generación. Nietas. Próxima, sí, nietas, Ajá. iglesias nietas. Amén. Pero mira aquí, esta es mi favorita, Amén. la iglesia en Guatemala. Tenemos algunos en Estados Unidos, algunos en México, pero siempre estoy orando, Dios, queremos completar Hechos 1:8 y enviar más allá. Queremos plantar en Guatemala. Y un día ustedes van a tener iglesias, hijas, mis Nietas. nietos, sí, Amén. iglesias nietos, en el tiempo de Dios. Now, ahora que estamos por terminar aquí esta mañana, usted podría estar sentado aquí pensando, eso de plantar iglesia es lindo, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Solo quiero descansar y permanecer aquí en la hermosa Guatemala y ser parte de esta iglesia. Hermanos, permítanme compartir contigo algunas buenas noticias. Tres beneficios de ser parte de un centro enviador. Por ustedes, porque ustedes van a ser un centro enviador de plantación. Tres beneficios de ser parte de un centro enviador. Número 1, es la forma principal de Dios para hacer misiones. Muchas iglesias tienen un programa de misiones. Y sus jóvenes salen y todo. Pero el plan de Dios en Hechos, primeramente es plantar iglesias. ¿Okay? Número 2. Seguimos los pasos del modelo de la iglesia primitiva. Hay tres grandes iglesias en el libro de Hechos. Jerusalén, primera iglesia. Antioquía, la iglesia de Pablo. Y Éfeso. Éfeso fue una iglesia plantada por el apóstol Pablo, que también envió otras iglesias. Número 3. Permite a los creyentes en su iglesia llevar fruto espiritual eterno en otros lugares. Tuve una visión sobre el cielo una vez. Y en esta visión vi a un grupo de personas que no conocía, acercándose para agradecerme por compartir con ellos. Pero no reconocía a estas personas. No eran de nuestra iglesia, Rosarito. Fue una visión de Dios. Y me dijeron, no, enviaste a plantadores de iglesias que compartieron el evangelio y nos llevaron a la fe. Enviaste a plantadores de iglesias que plantaron iglesias sanas y yo crecí espiritualmente en tu plantación de iglesia. Y amigos, aquí en Guatemala, la visión que yo recibí del Señor también es para ustedes. Porque juntos, como socios en la plantación de iglesias, todo ese fruto espiritual es suyo. Es buenas noticias, ¿amén? Amén. ¿Amén? Así que quiero terminar mi sermón de hoy diciéndoles gracias, muchas gracias. Gracias por darnos la bienvenida a visitarlos hoy. Gracias por ser parte de esta increíble familia de la iglesia. Gracias por escucharme y mi muy mal español. Y voy a terminar en oración. Vamos a orar.